Eran las 3 de la madrugada cuando lo encontré. No podía dormir, como tantas otras noches desde que empecé a notar que algo andaba mal. Fernando roncaba a mi lado mientras yo navegaba por un foro de relaciones en mi teléfono. Fue entonces cuando el título de una publicación me heló la sangre. ¿Cómo le digo a mi esposa que estoy enamorado de su hermana adoptiva? Mi primer instinto fue reír. Qué coincidencia más absurda, pensé. Pero cuando empecé a leer, cada palabra era como una puñalada en el pecho. Era nuestra historia, contada por mi propio marido. Llevamos 7 años casados, escribió. Todo era perfecto hasta que su hermana Marina empezó a pasar más tiempo en nuestra casa después de terminar una relación complicada. Al principio solo quería ayudarla, ser un buen cuñado, pero algo cambió. Empecé a notar cómo su sonrisa iluminaba la habitación, cómo su forma de ver la vida me hacía sentir vivo de nuevo. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Fernando había expuesto cada detalle de nuestra vida, cómo nos conocimos en la universidad, nuestro matrimonio 2 años después, la llegada de Marina a la familia cuando mis padres la adoptaron tras perder a los suyos en un accidente. Incluso mencionó detalles íntimos que solo él podría saber. Mi esposa está siempre ocupada con su trabajo en la consultoría. Continuaba el post. Marina, en cambio, parece entenderme sin necesidad de palabras. Cuando está cerca, siento una conexión que nunca experimenté con nadie más. La semana pasada, mientras cocinábamos juntos, mi esposa llegó tarde del trabajo, como siempre. Nuestras manos se rozaron accidentalmente y sentí una electricidad que me dejó sin aliento. Los comentarios eran igual de reveladores. Fernando había respondido a varios, confesando más detalles de sus sentimientos prohibidos. A veces me pregunto si me casé demasiado joven, escribió en uno. Marina me hace sentir cosas que creía olvidadas. Cuando ella está cerca, el mundo parece más brillante. Recordé todas las señales que había ignorado durante meses. Las risas cómplices en las cenas familiares. Las miradas que duraban más de lo necesario. Cómo Fernando siempre encontraba excusas para pasar por el café donde Marina trabajaba. Todo cobraba sentido ahora. La semana pasada, escribió en otro comentario. Marina me mostró fotos de sus vacaciones en la playa. Había una donde sonreía al atardecer, con el pelo movido por el viento, y me quedé sin palabras. Mi esposa entró en ese momento y tuve que fingir que estábamos viendo propiedades en alquiler para las próximas vacaciones. La publicación tenía solo 2 horas cuando la encontré. Fernando seguramente la había escrito mientras yo fingía dormir, dándole la espalda en nuestra propia cama. El mismo hombre que hace 7 años me prometió amor eterno, ahora exponía sus sentimientos por mi hermana en internet. Pero lo que más me dolió no fueron sus confesiones de amor por Marina. Fue cómo me describía, siempre ocupada, distante, absorbida por mi trabajo, como si mi dedicación profesional justificara su traición emocional. Como si yo fuera la culpable de que él se hubiera enamorado de mi propia hermana. A veces me siento culpable, escribió, pero no puedo evitar lo que siento. Marina llena un vacío en mi vida que ni siquiera sabía que existía. Es como si ella fuera el sol y yo hubiera vivido en la oscuridad todos estos años. Con cada palabra que leía, una extraña calma se apoderaba de mí. No era la reacción que esperaba tener al descubrir que mi marido estaba enamorado de mi hermana. Tal vez porque en el fondo siempre lo supe. O tal vez porque la rabia era tan intensa que se había transformado en una determinación fría y calculada. Hice capturas de pantalla de todo. El post original, los comentarios, las respuestas. Las guardé en una carpeta especial en la nube. Luego, con el mismo cuidado con el que Fernando había ocultado sus sentimientos durante meses, borré el historial de navegación y volví a la cama. A mi lado, Fernando seguía roncando suavemente. Ajeno a que su secreto había sido descubierto. Me pregunté si estaría soñando con ella, si en sus sueños tenía el valor de hacer lo que en la vida real solo se atrevía a confesar a extraños en internet. A la mañana siguiente, cuando me besó antes de ir al trabajo, le devolví el beso con una sonrisa. ¿Dormiste bien?, me preguntó como todas las mañanas. Mejor que nunca, respondí, y no era mentira. Por primera vez en meses, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Fernando se fue a trabajar creyendo que su secreto estaba a salvo. No sabía que mientras conducía a la oficina, yo ya estaba planeando cómo desarmar la vida que construimos juntos, pieza por pieza. No sabía que cada mensaje de buenos días que le enviaba a Marina, cada mirada cómplice que compartían, cada momento que creían solo suyo, pronto se convertiría en su perdición. Porque Fernando había cometido 2 errores fatales. Subestimar a su esposa y creer que podía traicionarme sin consecuencias. Pronto aprendería que algunas traiciones tienen un precio muy alto.
y yo me aseguraría de que tanto él como Marina lo pagaran con creces. Los días siguientes fueron una tortura calculada. Me convertí en la esposa más atenta del mundo. Le preparaba a Fernando sus comidas favoritas, lo escuchaba hablar de su trabajo. Incluso sugerí que invitáramos a Marina a cenar más seguido antes de que se vaya. Era fascinante ver cómo los dos intentaban mantener la compostura durante estas cenas, intercambiando miradas cuando creían que no los observaba. Una tarde, mientras Fernando estaba en el trabajo, decidí visitar a Marina sin avisar. La encontré empacando, su apartamento lleno de cajas. «Carolina, no te esperaba», dijo claramente nerviosa. «Pasaba por aquí y pensé en ayudarte con la mudanza», respondí con una sonrisa. «¿Necesitas ayuda para organizar?» Mientras la ayudaba a empacar, noté un sobre escondido entre sus libros. Se apresuró a guardarlo, pero no antes de que viera el logo de una clínica en el membrete. «¿Está todo bien?», pregunté, fingiendo preocupación. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa». Marina se derrumbó. Entre lágrimas me confesó que estaba embarazada. «No sé qué hacer», sollozó. «No puedo quedarme aquí. No así». Mi mundo se congeló. Una cosa era descubrir sentimientos no correspondidos, pero esto era diferente. Mientras abrazaba a mi hermana, mi mente procesaba la información. El viaje repentino, las llamadas a escondidas, todo cobraba un nuevo significado. «¿El padre lo sabe?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «No puedo decírselo», respondió Marina, evitando mi mirada. «Complicaría demasiado las cosas». Esa noche, revisé el teléfono de Fernando mientras dormía. Encontré mensajes eliminados, recuperados gracias a una aplicación que había instalado días antes. «Fernando, tenemos que hablar sobre lo que pasó». Marina: «Fue un error. No debimos...» Fernando: «¿Un error? ¿Así lo ves?» Marina: «Estás casado con mi hermana». Fernando: «Sabes que lo que siento por ti es real». Las fechas coincidían, aproximadamente 6 semanas atrás, cuando yo estaba en un viaje de negocios. La noche que Fernando dijo que había tenido una cena de trabajo. Durante la siguiente semana, observé cómo Fernando se consumía en su culpa. Trabajaba hasta tarde, bebía más de lo normal, y cuando creía que no lo veía, miraba fotos antiguas en su teléfono. Organicé la cena de despedida para Marina, como había prometido. La noche anterior, Fernando tuvo una pesadilla. Lo escuché murmurar el nombre de Marina entre sueños, pidiendo perdón. La cena fue un ejercicio de autocontrol. Marina apenas comió. Fernando bebió demasiado vino, y yo actué como la anfitriona perfecta, sirviendo más alcohol y haciendo preguntas inocentes sobre el futuro. «¿Ya tienes dónde vivir en la nueva ciudad?», pregunté a Marina. «Aún no, todo ha sido muy rápido», respondió, evitando mirar a Fernando. «Podrías quedarte unos días más», sugerí, «hasta que encuentres algo adecuado». Fernando casi se ahoga con su vino. «Creo que Marina necesita hacer este cambio cuanto antes», dijo su voz tensa. «¿Por qué la prisa?», insistí. «Somos familia, ¿no? Deberíamos apoyarnos». Marina palideció. «Carolina, hay algo que necesito decirte», pero Fernando la interrumpió. «¿Más vino? Creo que todos necesitamos más vino». Después de la cena, mientras recogía los platos, los escuché discutir en voz baja en el balcón. «No puedo seguir con esto», decía Marina. «Ella merece saber la verdad». «¿La verdad? ¿Quieres destruir su vida? ¿Destruir todo?» «Estoy embarazada, Fernando. No puedo simplemente desaparecer». El sonido de un plato rompiéndose los interrumpió. Me había permitido ese pequeño desliz, esa grieta en mi fachada perfecta. «¿Todo bien?», preguntó Fernando, entrando apresuradamente. «Perfecto», respondí, recogiendo los pedazos rotos. «Solo un accidente». Esa noche, después de que Marina se fue y Fernando se durmió, completé los últimos detalles de mi plan. La verdad saldría a la luz, pero sería en mis términos, a mi manera. Tomé mi teléfono y envié 2 mensajes. Uno a mi abogado, con todas las pruebas que había recopilado. Otro a mis padres, pidiéndoles que vinieran a cenar al día siguiente. «Tengo noticias importantes», escribí. Fernando y Marina querían confesarse, ¿no? Les daría la oportunidad perfecta, frente a toda la familia, porque si iban a destruir mi vida, lo harían mirándome a los ojos. Mientras guardaba las copas de vino, encontré el collar que Fernando le había regalado a Marina, olvidado en el sofá. Lo sostuve contra la luz, recordando todas las mentiras, todas las traiciones. Mañana todo cambiaría, y yo estaba lista para ver arder el mundo que habíamos construido. La mañana de la cena familiar amaneció con una calma inquietante. Me levanté temprano y encontré a Fernando en la cocina.
preparando café con manos temblorosas. Mis padres vienen a cenar hoy, anuncié casualmente. También invité a Marina. Ya que se va pronto, quiero que estemos todos juntos una última vez. Fernando dejó caer la taza que sostenía. El café se derramó por todo el piso, pero él ni siquiera se movió para limpiarlo. ¿Por qué no me consultaste antes?, preguntó, su voz tensa. ¿Desde cuándo necesito tu permiso para invitar a mi familia?, respondí, comenzando a limpiar el desastre. Además, últimamente pareces disfrutar tanto la compañía de Marina. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir con eso? Nada en particular, solo que son tan cercanos como verdaderos hermanos. Durante el día, los mensajes entre Fernando y Marina no pararon. Los veía aparecer en mi teléfono, gracias al programa que había instalado. Marina, no puedo ir esta noche. Fernando, tienes que venir. Si no vas, será más sospechoso. Marina, ¿y qué hacemos con...? Fernando, solo actúa normal. No pueden saber nada. A las 6 de la tarde, mientras preparaba la cena, recibí una llamada de Marina. Carolina, lo siento, pero no me siento bien. Creo que no podré... Marina, la interrumpí, mi voz dulce pero firme. Te necesito aquí. Hay algo importante que quiero anunciar, y la familia debe estar completa. Hubo un largo silencio. ¿Anunciar? Es una sorpresa, respondí. Pero confía en mí, querrás estar presente. Mientras cocinaba, coloqué estratégicamente 3 sobres en diferentes lugares de la casa. Uno en el estudio, otro en la cocina, y el último en mi bolso. Cada sobre contenía copias de los mensajes, las pruebas del embarazo, y la carta sin enviar de Fernando. A las 8 en punto, el timbre sonó. Eran mis padres. Mi madre me abrazó fuerte, como si presintiera que algo no estaba bien. ¿Está todo bien, mi amor?, preguntó en voz baja. Pronto lo estará, mamá, respondí. Marina llegó última, luciendo pálida y nerviosa. Noté que llevaba un vestido suelto, intentando ocultar su estado. Fernando no podía dejar de mirarla, aunque trataba de disimular. La cena comenzó con una tensión palpable. Mi padre intentaba mantener la conversación, hablando sobre el trabajo y el clima. Mi madre observaba a todos con ojos suspicaces. Marina apenas tocaba su comida, y Fernando bebía más vino del necesario. «Entonces, Marina», dijo mi padre, «¿por qué decidiste irte tan repentinamente?» «Es una buena oportunidad laboral», respondió ella, evitando mirar a Fernando. «¿Y no hay nada que te retenga aquí?», presioné. «¿O alguien?». Fernando tosió violentamente. Marina palideció aún más. «Carolina», intervino mi madre, «¿cuál es la noticia que querías darnos?». Me levanté lentamente, sosteniendo mi copa de vino. «Sí, tengo algo importante que compartir con todos». Vi cómo Fernando y Marina intercambiaban miradas de pánico. «Pero antes», continué, «¿por qué no dejamos que Marina y Fernando nos cuenten sus noticias?» «¿Qué noticias?», preguntó mi padre, confundido. «Oh, ¿no lo saben?», sonreí, tomando el sobre de mi bolso. «Resulta que pronto seremos una familia más grande». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina comenzó a temblar visiblemente. Fernando intentó levantarse, pero mis siguientes palabras lo clavaron en su asiento. «¿No es así, amor?», pregunté, mirándolo directamente. «¿No quieres contarles cómo embarazaste a mi hermana?». Mi madre dejó caer su tenedor. Mi padre se quedó petrificado. Y en ese momento, mientras el caos estaba a punto de desatarse, saqué el resto de las pruebas. «Pero eso no es todo», continué, mi voz sorprendentemente tranquila. «Tengo mucho más que compartir sobre nuestro querido Fernando y su relación con Marina». El infierno estaba a punto de desatarse, y yo había preparado cada detalle para que nadie escapara de las llamas. El comedor se convirtió en un campo de batalla. Mi padre fue el primero en reaccionar, levantándose tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. El estruendo del metal contra el suelo marcó el inicio del caos. «¿Qué estás diciendo, Carolina?», rugió, su rostro enrojecido por la ira. Sus manos temblaban mientras intentaba mantener el control. Marina comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Sus sollozos sacudían todo su cuerpo. Fernando intentó hablar, pero yo fui más rápida. Saqué las capturas de pantalla de su publicación en el foro y comencé a leer en voz alta, saboreando cada palabra como si fuera veneno que finalmente podía escupir. «No puedo controlar lo que siento por ella», cité, mi voz clara y firme. «Cada vez que la veo, mi corazón se acelera. Mi esposa no merece esto, pero Marina es diferente. Ella me entiende de una manera que nadie más puede». «Para», suplicó Fernando, su voz quebrándose. «Por favor, Carolina, no hagas esto». «¿No hacer qué?». Mi risa sonó extraña, casi histérica. «¿Exponer tus mentiras?».
¿Revelar cómo me has estado engañando con mi propia hermana? ¿O prefieres contarles tú sobre la noche que pasaron juntos mientras yo estaba de viaje? ¿Esa cena de trabajo que mencionaste? ¿Por qué no les cuentas dónde terminó realmente? Mi madre se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Se acercó a Marina y, sin previo aviso, la abofeteó con tanta fuerza que el sonido resonó en la habitación como un disparo. ¡Victoria!, gritó mi padre, sujetándola por los brazos. «¡Eres una vergüenza!», gritó mi madre, las lágrimas corriendo por su rostro. «Te acogimos como una hija, te dimos todo, ¿y así nos pagas? ¿Destruyendo a tu propia hermana?». Marina tocó su mejilla enrojecida, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, yo lo siento tanto. No queríamos que esto pasara». ¿No querían?, interrumpí, sacando más pruebas del sobre. «Entonces, ¿por qué hay reservas de hotel a tu nombre? ¿Fernando? ¿Por qué hay transferencias de dinero a una cuenta que no conocía? ¿Por qué hay 2 pasajes de avión reservados para la próxima semana?». Fernando finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil y patética. «Yo asumo toda la responsabilidad. Marina no tiene la culpa. Fui yo quien». «¿La responsabilidad?», me burlé, arrojando los papeles sobre la mesa. «¿Crees que con eso es suficiente? ¿Después de traicionarme con mi propia hermana? ¿Después de planear huir juntos?». «Carolina». Fernando se acercó, intentando tomarme la mano. Sus ojos suplicaban comprensión. «Nunca quise hacerte daño. Todo se salió de control». Lo aparté con violencia, sintiendo asco ante su contacto. «¿No quisiste hacerme daño? ¿Y qué esperabas que sintiera al leer tus confesiones de amor por mi hermana en internet? ¿Al descubrir que te acostaste con ella? ¿Al saber que van a tener un hijo?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se tambaleó, buscando apoyo en una silla. «¿Un hijo?», susurró, mirando a Marina con incredulidad. Marina instintivamente llevó sus manos a su vientre, confirmando sin palabras la verdad. Mi padre se movió tan rápido que nadie pudo detenerlo. Su puño conectó con la mandíbula de Fernando, enviándolo al suelo con un golpe sordo. «¡Papá, no!», gritó Marina, corriendo hacia Fernando, que escupía sangre. «No te atrevas a defenderlo», rugió mi padre, su voz temblando de rabia. «Los 2 me dan asco. Mi propia hija. ¿Cómo pudiste?». «Por favor», intervino mi madre, su voz quebrada. «Pensemos en el bebé. No podemos». «¿El bebé?», escupió mi padre. «Ese bebé es el resultado de la peor traición. Es el fruto de una mentira». Me mantuve en silencio, observando cómo mi familia se desmoronaba frente a mis ojos. Fernando se levantó lentamente, sangre goteando de su labio partido. Su camisa blanca, ahora manchada de rojo, era un reflejo perfecto de nuestra situación. «¡Carolina!», intentó nuevamente, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. «Podemos hablar de esto, encontrar una solución». «¿Una solución?», saqué el último sobre, el que contenía la evidencia más damning. «¿Quieres hablar sobre los planes de mudanza que encontré? ¿Sobre el apartamento que alquilaste en otra ciudad? ¿Sobre cómo pensaban criar a su hijo bastardo lejos de aquí?». Marina jadeó. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Creían que no me daría cuenta? ¿Que era tan estúpida como para no ver lo que pasaba frente a mis ojos? Los mensajes, las llamadas a medianoche, las reuniones de trabajo, todo está aquí». Fernando palideció aún más. Si eso era posible. «Esos planes no son lo que piensas, ¿no? Entonces explícame por qué reservaste 2 boletos a nombre de Marina para la próxima semana. Explícame por qué sacaste casi todos nuestros ahorros. Explícame por qué compraste una cuna que nunca llegó a nuestra casa». Mi madre se derrumbó completamente, sus sollozos llenando la habitación. Mi padre seguía temblando de ira contenida, sus puños cerrados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Ya llamé a mi abogado», anuncié con una calma que no sentía. «Los papeles del divorcio estarán listos mañana, y no te preocupes por el dinero que sacaste». «Fernando, considéralo el precio de mi silencio». «No es lo que parece», protestó débilmente. «Iba a explicártelo todo». «¿Cuándo? ¿Después de fugarte con mi hermana? ¿O cuando naciera el bebé? ¿Cuándo planeabas decirme que destruiste nuestra vida por una aventura?». Marina dio un paso adelante, sus manos aún protegiendo su vientre. «Carolina, sé que no merezco tu perdón, pero por favor, escúchanos. Las cosas se complicaron». «¿Se complicaron?». Mi risa fue amarga. «Las cosas no se complican solas, Marina.
Se complican cuando la hermana que consideras tu mejor amiga se acuesta con tu marido. Se complican cuando planean huir juntos como cobardes. Hija, intervino mi padre, su voz más suave ahora. Debes calmarte. Esto no te hace bien. ¿Calmarme? Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. ¿Cómo puedo calmarme cuando descubro que las dos personas en las que más confiaba me han estado mintiendo durante meses? Fernando intentó acercarse nuevamente. Carolina, por favor, podemos arreglar esto. Encontrar una manera... ¿Arreglar qué? Grité, toda mi compostura desapareciendo. ¿Mi matrimonio destruido? ¿Mi confianza traicionada? ¿O tal vez quieres arreglar el hecho de que mi hermana está esperando un hijo tuyo? Me dirigí a la puerta, tomando mi bolso con manos temblorosas. Les sugiero que se vayan. Todos. Ya no son bienvenidos en mi casa. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre, su voz llena de preocupación. Necesito aire, respondí, sin mirar atrás. Cuando vuelva no quiero encontrar a nadie aquí. ¿Y Marina? ¿Sí?, respondió ella, apenas un susurro. El collar que Fernando te regaló, ese que llevas puesto, era de nuestra abuela. Me lo dio para nuestro aniversario, diciendo que era único e irreemplazable. Supongo que mintió sobre eso también, como mintió sobre todo lo demás. La vi tocarse el cuello, donde el collar descansaba. Su rostro se contrajo con una nueva oleada de culpa y vergüenza. «Carolina», llamó Fernando una última vez. «Por favor». Cerré la puerta tras de mí, ahogando sus súplicas. En el pasillo, podía escuchar los gritos y llantos que continuaban dentro del apartamento. El ruido de algo rompiéndose, más gritos, más acusaciones. En el ascensor, finalmente permití que mis propias lágrimas cayeran libremente. Pero no eran lágrimas de tristeza o desesperación. Eran lágrimas de liberación, de furia, de promesa. Porque esto no era el final. Era solo el comienzo de mi venganza. Y tanto Fernando como Marina aprenderían que algunas traiciones tienen un precio mucho más alto que un simple divorcio. 1 año ha pasado desde aquella noche que destrozó mi familia. El tiempo no cura todas las heridas, pero te enseña a vivir con las cicatrices. Después de salir del apartamento aquella noche, conduje sin rumbo durante horas. Terminé en un hotel pequeño en las afueras de la ciudad. Mientras miraba el techo de la habitación, los mensajes y llamadas no paraban de llegar. Fernando, Marina, mis padres, todos querían hablar, pero yo necesitaba silencio. A la mañana siguiente, mi abogado ya tenía todo preparado. Fernando intentó contactarme a través de él, ofreciendo un acuerdo generoso. Quería que todo fuera discreto, rápido, que guardara silencio sobre el bebé. Típico de él, intentando comprar su salida del desastre que había creado. «Te daré todo», me dijo cuando finalmente acepté verlo en la oficina del abogado. La casa, los autos, las cuentas. Solo quiero terminar esto en paz. Lo miré fijamente, notando las ojeras profundas, la barba sin afeitar, el traje arrugado. Ya no era el hombre impecable del que me había enamorado. Era solo un cobarde intentando escapar de las consecuencias de sus acciones. ¿Paz?, pregunté con una calma que lo hizo estremecer. ¿Crees que puedes comprar mi paz con dinero? Carolina, por favor, suplicó. Piensa en Marina, en el bebé. ¿Como tú pensaste en mí cuando te acostabas con mi hermana? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Mi venganza no fue explosiva ni dramática. Fue metódica, calculada, fría. Como él me había enseñado en nuestros años juntos, los mejores golpes son los que no ves venir. Primero, me aseguré de que todos nuestros amigos y conocidos supieran exactamente por qué nos divorciábamos. No tuve que decir mucho. Los rumores se esparcen solos cuando plantas las semillas correctas. Una palabra aquí, una insinuación allá. Pronto, Fernando y Marina se encontraron aislados socialmente. Marina intentó mantener su trabajo en la cafetería, pero los susurros y miradas la siguieron hasta que renunció. Fernando perdió varios clientes importantes en su empresa. Resulta que la gente de negocios no confía en alguien que traiciona tan fácilmente a su propia familia. «No puedes hacernos esto», me dijo Marina cuando me encontró en el supermercado, su vientre ya notablemente abultado. «Es tu sobrino el que está sufriendo». La miré de arriba a abajo, notando cómo su embarazo había cambiado su figura perfecta, cómo las ojeras marcaban su rostro antes radiante. «No, Marina, es el hijo de tu traición el que está sufriendo, y esa fue tu elección, no la mía». Mis padres intentaron mediar, especialmente cuando se acercaba la fecha del parto. Mi madre vino a verme un día, con lágrimas en los ojos. «Es tu hermana, Carolina». A pesar de todo, no, la interrumpí. Perdió el derecho de ser mi hermana cuando decidió destruir mi vida. El bebé nació en primavera, un niño. Me enviaron fotos, intentando ablandar mi corazón,
pero lo único que vi en ese pequeño rostro fue la prueba viviente de su traición. Fernando y Marina se mudaron juntos poco después del nacimiento. Intentaron comenzar de nuevo en otra ciudad, pero su pasado los siguió. Resulta que la gente no olvida fácilmente una historia como la nuestra. Mientras tanto, yo florecí. La rabia y el dolor se convirtieron en combustible. Me enfoqué en mi carrera, en mi crecimiento personal. Comencé a viajar, a conocer gente nueva, a vivir la vida que siempre había postergado por Fernando. 6 meses después del divorcio, me encontré con Luis, un antiguo compañero de universidad. Tomamos un café, luego una cena. No buscaba una relación, pero él fue paciente, comprensivo. No intentó presionarme ni juzgarme por mi pasado. «Tienes derecho a ser feliz», me dijo una noche, mientras caminábamos por el parque. «Y ellos no tienen el poder de quitarte eso». Poco a poco, comencé a creerlo. Un año después de aquella cena fatídica, recibí un mensaje de Marina. Fernando la había dejado. Aparentemente, la realidad de criar un bebé no era tan romántica como imaginaban. Las noches sin dormir, las responsabilidades, el peso de sus acciones, todo se acumuló hasta que explotó. «Necesito a mi hermana», decía el mensaje. «Te extraño. El niño necesita a su tía». No respondí. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Fernando intentó regresar. Apareció en mi oficina un día, más delgado, con canas prematuras en el cabello. «Me equivoqué», dijo. «Tú eras la indicada. Siempre lo fuiste». Lo miré, recordando cómo una vez su presencia hacía que mi corazón se acelerara. Ahora solo sentía una mezcla de lástima y desprecio. «Vete, Fernando», dije suavemente. «Ya no tienes poder sobre mí». Mis padres eventualmente aceptaron mi decisión de mantener distancia con Marina. Mi madre aún la ve ocasionalmente, conoce a su nieto, pero respeta mi deseo de no ser parte de esa vida. «Te has vuelto más fuerte», me dijo mi padre en mi cumpleaños. «Más dura también, pero quizás eso no sea malo». Tenía razón. La traición de Fernando y Marina me cambió fundamentalmente. La mujer ingenua que creía en el amor incondicional murió aquella noche. En su lugar, emergió alguien más sabia, más fuerte, más cautelosa. Luis y yo nos casamos en una ceremonia íntima 2 años después. No invité a Marina, aunque ella envió una carta extensa, pidiendo perdón nuevamente. La guardé sin leer en el mismo cajón donde guardo las pruebas de la traición de Fernando. Algunas personas me dicen que debería perdonar, que el rencor solo me hace daño a mí, pero se equivocan. No es rencor lo que siento, es una lección aprendida, una cicatriz que me recuerda que el amor, especialmente el familiar, no es incondicional. Fernando y Marina viven ahora en diferentes ciudades. Él se casó nuevamente, tiene otro hijo. Marina lucha como madre soltera, trabajando en empleos temporales. A veces me pregunto si valió la pena, si esa pasión que destruyó nuestra familia justificó el precio que pagaron. El otro día, mientras limpiaba mi oficina en casa, encontré el collar de la abuela, el que Fernando le había dado a Marina. Lo había dejado olvidado aquella noche, y yo lo guardé como recordatorio. Lo sostuve en mis manos, recordando cómo una vez simbolizó el amor y la tradición familiar. Luis me encontró mirándolo y me abrazó por detrás. «¿Estás bien?», preguntó. Sonreí, guardando el collar nuevamente. «Mejor que bien», respondí, y era verdad, porque la verdadera venganza no fue destruir sus vidas, fue reconstruir la mía, más fuerte, más plena, más auténtica. Ellos perdieron todo, su reputación, su relación, su dignidad. Yo, en cambio, gané algo invaluable, la libertad de ser quien realmente soy, sin las cadenas del falso amor familiar. Hace poco, en una reunión de trabajo, una colega me preguntó si tenía hermanos. «No», respondí sin dudar. «Soy hija única». Porque algunas traiciones son tan profundas que reescriben tu historia, y en mi nueva historia no hay espacio para aquellos que confundieron el amor con la traición. Mi hijo, el primero con Luis, nacerá en unos meses. Será un niño, según nos dijeron en la última ecografía. A veces me pregunto si se parecerá al hijo de Marina y Fernando, si llevará en sus genes algún recordatorio de esa parte de mi vida que decidí dejar atrás. Pero entonces recuerdo que los genes no definen quiénes somos. Nuestras acciones lo hacen, y mi hijo crecerá sabiendo que la lealtad y el respeto son más importantes que cualquier lazo de sangre. Fernando intentó contactarme una última vez, hace unos meses. Me envió un correo largo, lleno de disculpas y reflexiones. Hablaba sobre cómo había madurado, cómo se arrepentía de sus acciones, cómo el tiempo le había mostrado el verdadero valor de lo que perdió. Lo borré sin leer más allá del primer párrafo, porque aprendí que algunas historias no necesitan un final feliz con perdón y reconciliación. A veces, el mejor final es simplemente seguir adelante, construyendo una vida mejor sobre las ruinas de la traición. Marina dio a luz a su segundo hijo hace poco.
esta vez de otro hombre. Mi madre me lo contó, esperando quizás alguna reacción. Solo asentí y cambié de tema. Su vida ya no es parte de la mía. Sus decisiones ya no me afectan. Las personas suelen decir que el tiempo cura todas las heridas. No es cierto. El tiempo no cura. Transforma. Transforma el dolor en fortaleza, la traición en sabiduría, la pérdida en crecimiento. Y mientras acaricio mi vientre, sintiendo los movimientos de mi futuro hijo, sé que todo valió la pena. Porque a veces necesitas perder una familia para encontrar tu verdadero hogar. Luis y yo cenamos ocasionalmente con mis padres. En estas reuniones, el nombre de Marina nunca se menciona, aunque su ausencia pesa como un fantasma en la mesa. Pero hemos aprendido a vivir con esos fantasmas, a construir nuevos recuerdos sobre los escombros de los antiguos. ¿Eres feliz?, me preguntó mi madre en nuestra última cena. Miré a Luis, que conversaba animadamente con mi padre sobre política. Pensé en mi trabajo exitoso, en mi matrimonio sólido, en el bebé que viene en camino. Pensé en Fernando y Marina, en sus vidas fragmentadas, en el precio que pagaron por su traición. Sí, respondí con sinceridad. Soy feliz. Y esa es la mejor venganza de todas. Ser feliz sin ellos, ser mejor sin ellos. Vivir plenamente sabiendo que su traición no me destruyó, me reconstruyó. Porque al final, la verdadera victoria no está en hacer sufrir a quienes te lastimaron, sino en demostrar que su traición fue el comienzo de tu renacimiento, no el final de tu historia.